Hola, buenas tardes. Hoy continuamos con la serie de charlas sobre el petróleo, las energías menos sucias o más limpias, el fracking que ha estado dando Carlos Echeverry, eh, y continuamos hoy con la segunda. En enero haremos la tercera. En medio de estas dos, un amigo nuestro va a hacer una charla sobre la geotermia. Y nada, los dejo con Carlos Echeverry, que como les he dicho es un ingeniero de petróleos, máster, con gran experiencia tanto en el campo como en la parte de la administración, que ha trabajado en Colombia, en Perú, en Reino Unido, en Egipto, etcétera, y tiene una gran experiencia y lo hace desde una sensibilidad social y ecológica necesaria en estos tiempos en que este asunto es un tema pues de vida o muerte para la humanidad. Entonces los dejo con Carlos. Gracias, Mario. Muy amable por la introducción. Bueno, esta es, como dice Mario, la segunda charla. Permíteme, yo les comparto la pantalla para iniciar la presentación. Espero que ahí me la estén viendo. A ver, yo solamente quiero enfatizar en algo, es que las charlas son de tipo formativo, ¿no? Ya habíamos hablado que este tipo de charlas tienen que dar las bases o bases teóricas suficientes para tener una discusión de un poco o de más altura sobre la transformación energética que requiere Colombia, México y el mundo. Y no queremos llevarla a un terreno político hasta que no tengamos esas bases sólidas. Y sobre esas bases sólidas, pues ya podemos tener algún tipo de discusión con diferencia de criterios, etcétera, etcétera, porque realmente la charla es para todo el mundo, ¿no? Esta segunda charla va a hablar sobre hidrocarburos, medio ambiente y calentamiento global. La primera charla fue un poco más general sobre el petróleo y sobre el impacto del petróleo en la economía, fundamentalmente en la economía mundial y en particular en la economía colombiana. Y aquí vamos a ver también con enfoque mundial y colombiano, vamos a ver la parte del calentamiento global, el impacto en el medio ambiente. Durante la charla vamos a tocar estos puntos que están ahí en la pantalla. ¿Por qué la explotación de hidrocarburos afecta al medio ambiente? El petróleo versus el gas natural, pues para entender por qué es que el gas natural se considera como una fuente de energía transicional, perdón, entre los hidrocarburos tradicionales, carbón y petróleo, y las energías alternativas. Vamos a entender un poquito de qué es calentamiento global realmente, qué es lluvia ácida, pues obviamente que también impacta el medio ambiente, pero que tiene una raíz diferente. Cómo los hidrocarburos afectan el medio ambiente versus otra forma de energía. La matriz eléctrica en el mundo y en Colombia, la necesidad del cambio energético para la preservación de la vida, que básicamente tiene que ver con el Acuerdo de París y los hechos que actualmente desarrollan en Egipto en el marco del COP27. Y al final es hacernos una pregunta: ¿es posible detener el calentamiento global? Y unas conclusiones para reflexionar sobre ellas después de la charla o post-charla. Entonces vamos a empezar con una teoría básica, que es combustión. Y voy a empezar con el caso más sencillo de combustión, que es cuando una molécula de metano es una molécula que contiene un carbón y 4 hidrógenos, se llama metano, se conoce como gas natural. El gas natural es 98% metano. Y cuando se comercializa llega a niveles cerca del 100%, que al reaccionar con oxígenos, con dos moléculas de oxígeno, forman dióxido de carbono y agua. Permítame, yo voy a ver si aquí puedo obtener y agua.
para que haya combustión, me imagino que todo el mundo está familiarizado con el triángulo del fuego. Para que haya fuego necesita el combustible, que en el caso del ejemplo que estoy dando es metano. Reacciona con el oxígeno, que es el comburente, y por calor necesita como un incentivo, necesita calor o una chispa, pues que en última es calor, inicia la combustión, y esa combustión se materializa en fuego, que puede ser aprovechada como fuente de energía para desde cocción de alimentos hasta calentar agua, generar vapor de agua que se puede usar en la industria, o fundir metales, etcétera, etcétera, lo que ustedes conocen en la industria. Pero los hidrocarburos en general se pueden quemar. O sea, los hidrocarburos al reaccionar con los hidros se queman. Y un ejemplo para compararlo con el metano es el propano, que se usa mucho en una combinación propano-butano. Butano es el que tiene cuatro carbonos. Y es el que se usa mucho en el gas doméstico cuando no hay gas natural entrando por la red. Entonces se utilizan bombonas. Este propano requiere más oxígeno. Recuerda que el metano requeriría solamente 2 moléculas de oxígeno. Este necesita 5 y obviamente produce más CO2. CO2 es uno de los gases de efecto invernadero. O sea, que entre más, aquí lo que quiero mostrar es que entre más pesado sea el hidrocarburo, más genera dióxido de carbono. Y que de nuevo es uno de los gases de efecto invernadero, como vamos a ver más adelante. Ahora, cuando cojo petróleo, que es mucho más pesado, un C40 o inclusive carbón, pues son números, una cantidad de carbono muchísimo más elevadas, va a producir más dióxido de carbono. Y si la combustión es incompleta, o se llama combustión incompleta cuando fuera de producir dióxido de carbono, producen monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono se puede producir desde quemar metano hasta quemar hidrocarburos pesados. Y el monóxido de carbono realmente es un gas indeseable porque es venenoso. O sea, el dióxido de carbono reacciona con la hemoglobina de la sangre y básicamente produce lo que se llama envenenamiento de la sangre y la muerte. De hecho, imagino que muchos de ustedes han oído, pues la gente a veces se suicida simplemente encerrándose con el motor de carro prendido en el garaje. Se acumula una gran cantidad de monóxido de carbono debido a la combustión incompleta y produce envenenamiento de la sangre. Produce adormecimiento. La gente se duerme y eventualmente muere. Entonces, con esos conceptos de combustión completa e incompleta ya claros, quiero mencionar que no solamente los hidrocarburos producen combustión, también hay otros elementos que pueden producir combustión. Uno de los más populares o de más renombres es la combustión del hidrógeno con el oxígeno, que produce vapor de agua. De esto vamos a hablar un poquito, pues porque todo el mundo diría, pues, ¿por qué no quemamos hidrógeno en vez de quemar hidrocarburos y nos evitamos el dióxido de carbono? Y la respuesta es porque el hidrógeno hay que producirlo, hay que liberarlo. El hidrógeno básicamente se libera del agua, se rompe la cadena hidrógeno-oxígeno, se libera el oxígeno y el que hay inestable y apenas vuelve a encontrar el oxígeno reacciona. Pero la producción de o sea, la separación de este hidrógeno va a requerir electrólisis, o sea, el uso de la electricidad para poderlo separar. Y si la electricidad que produce el hidrógeno no es de una fuente verde o una fuente de un elemento no contaminante como los combustibles fósiles, entonces no tiene ningún sentido producir hidrógeno. Entonces hay dos tipos de hidrógeno: el hidrógeno verde, que es el que proviene de electricidad verde o electricidad que utiliza energía alternativa o menos contaminante, y el hidrógeno gris, que es el que se produce a partir de hidrocarburos de la quema de combustibles fósiles. Veamos un poquito qué es el gas de efecto invernadero.
y voy a mostrarlo eso en un balance termodinámico sencillo, la radiación solar entra a la Tierra, parte de esa radiación se disipa en la atmósfera y regresa nuevamente al espacio, otra parte entra a la Tierra, al pegar con la Tierra se refleja una parte también y sale hacia la atmósfera y otra parte, y la gran mayoría se absorbe por la superficie de la Tierra. Y a su vez la Tierra irradia de la superficie hacia afuera para tratar de mantener el equilibrio termodinámico. La mayoría de esa radiación debe escaparse hacia el espacio, pero desafortunadamente existen gases, afortunadamente y desafortunadamente. Afortunadamente existen estos gases que se señalan aquí, o estas nubes que están aquí, para que reflecten de nuevo la energía de la Tierra y mantengan una temperatura caliente, relativamente caliente en la Tierra. Porque si toda la radiación se reflejara de regreso al espacio, pues la Tierra sería supremamente fría. Como partes vuelve y se refleja, pues mantiene una temperatura, llamémosla así, agradable en la Tierra. Pero cuando hay gases de efecto invernadero que se acumulan en las nubes, la cantidad de energía que retorna a la Tierra es mayor que la normal y produce el calentamiento o produce calentamiento. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Son dióxido de carbono, digamos, los más renombrados, porque hay muchos gases más, pero los de mayor impacto y más renombrados son el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno y el CH4, el metano. Pero este metano libre, sin combustión, como lo vimos en la transparencia anterior. La estadística muestra que en las últimas 2 décadas la Tierra está absorbiendo más o menos entre 0.5 y 1 vatio por metro cuadrado, más de lo que emite al espacio. Y eso es lo que produce el calentamiento de la Tierra. O sea, demasiada reflejo de regreso hacia la Tierra de la radiación retornada. Bueno, hay otro fenómeno que también tenemos que tener claro y es la lluvia ácida. La lluvia ácida realmente se forma cuando los dióxidos de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno, perdón, y el dióxido del tróxido de azufre reaccionan con la humedad que hay en las nubes, en la atmósfera, y producen ácido sulfuroso, nítrico y sulfúrico. Ese ácido actúa negativamente sobre los bosques. Obviamente los bosques están acostumbrados a un nivel de acidez manteniendo el equilibrio y para preservar los bosques. Cuando le cae lluvia ácida, pues los deteriora. Y lo mismo el agua. Y el agua, cuando se vuelve más ácida, pues produce mortandad de peces y mortandad de especies marinas que están acostumbradas a un pH determinado. De nuevo, si lo vuelvo más ácido, afecto los bosques y los mares. Hay otras afectaciones como oxidación de metales y daño de piedras y monumentos históricos, pero concentrémonos pues en lo fundamental que son los bosques y los mares. ¿Qué produce esos ácidos? Lo produce fenómenos naturales, como las explosiones volcánicas que producen azufre. Ustedes saben, cuando uno está en una zona volcánica, pues inclusive el olor de azufre es bastante típico, pero aparte de esos fenómenos naturales, también existe la industria genera estos dióxidos y trióxidos de azufre como elementos contaminantes. El petróleo, los hidrocarburos en general, muy frecuentemente, me refiero a hidrocarburos, petróleo y gas, y carbón, muy frecuentemente vienen contaminados con azufre, y ese azufre hay que liberarlo porque es nocivo en el proceso, es dañino en el proceso de tratamiento de los hidrocarburos. Entonces se separa. Antiguamente este azufre se liberaba a la atmósfera, hoy en día existen regulaciones que impiden que así sea, pero obviamente todavía hay escape de azufre que
que se libera hacia la atmósfera y produce la lluvia ácida, y lo mismo las maquinarias en la combustión. O sea, si no tienen los catalizadores adecuados, pues vienen contaminados con azufre y producen o afectan el pH de la lluvia. pH es una medida de acidez y alcalinidad del sistema. Un pH neutro es el agua destilada. La lluvia natural es un poco ácida, está por debajo de 7, que es el pH neutral. Está alrededor de 5.6. Es una acidificación, digamos, aceptada o por la naturaleza, aceptada en términos figurativos, pues es parte del equilibrio. Pero cuando yo ahí le introduzco mayor acidez, se baja hasta niveles de 4.3, que ya es un número que refleja una acidez relativamente alta. Para que tengan una idea, en la escala de pH va de 0 a 14. 0, un ejemplo típico es el ácido de baterías, y en la zona de alcalinidad, la soda cáustica es de alta alcalinidad, lo mismo que los cloros y todos estos elementos que se usan para limpiar son altamente alcalinos. Entonces resumiendo, tenemos dos fenómenos que afectan la temperatura de la Tierra o que afectan el balance ambiental. Uno es los gases de efecto invernadero y los otros son los gases que producen lluvia ácida. Y de nuevo, ambos los producen los hidrocarburos y los combustibles fósiles. Pero no solamente ellos, como vamos a ver más adelante. Vamos a hablar un poquito del gas natural, que de nuevo es llamado como gas de transición. El gas natural tiene ventajas. Primero, como vimos en el primer slide, es mucho menos contaminante que los hidrocarburos pesados, como el petróleo y el carbón. Entonces, por eso se considera de transición. Es de fácil acceso en los hogares cuando hay infraestructura. Colombia es un país que a ciertos niveles tiene una buena red, sobre todo en las ciudades grandes, una buena red de distribución de gas natural. Es más económico. Hoy en día es más económico, por lo menos en esta parte del mundo. No necesariamente es así en todas partes del mundo. De hecho, hoy en día el gas natural en Europa es supremamente caro debido a la influencia directa de la guerra de Rusia y Ucrania. Tiene un buen poder calorífico, no necesita mucho procesamiento como el petróleo, de fácil separación, sobre todo cuando viene no asociado con petróleo, y se comercializa fácilmente, y también puede usarse para vehículos, como bien lo saben, los taxis en Colombia, mucha cantidad de taxis en Colombia usa gas comprimido, y parte del transporte pesado también. Y las ventajas son que tienen de todas maneras un gas contaminante, o sea, no es un hidrocarburo que contamina, de modo que no es sostenible en el tiempo. Por eso enfatizo que es de transición. Es más inflamable que el petróleo, tiene que tener mucho más cuidado en su manipulación y en su uso. Genera dependencia de los mercados, ejemplo típico, lo de la guerra de Ucrania. El mercado europeo empezó a depender demasiado de Rusia, y ahora pues Rusia le está pasando factura, pues porque pasaron el gasoducto directamente por Ucrania. Entonces eso genera dependencia. La infraestructura, la creación de la infraestructura es muy costosa, pues, por el costo de los gasoductos, de las redes de distribución. El almacenamiento es complejo. De hecho, cuando se produce, almacenarlo es costoso. Hoy en día el mecanismo más popular de almacenamiento es tuberías. O sea, los mismos gasoductos almacenan el gas, presionándolos más. De hecho, es simplemente aumentar la cantidad y aumentando su presión. Pero eso tiene un límite, pues obviamente, por la resistencia a los materiales.
En Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo se reinyecta el gas a formaciones donde es fácil sacarlo nuevamente, pero los yacimientos ideales para eso son muy poco frecuentes. Entonces, se puede decir que es difícil su almacenamiento y por lo tanto, pues básicamente lo que se produce hay que consumirlo. Y llevarlo a zonas rurales es bien difícil, complejo, costoso, pues porque llevar una red de gasoducto para una zona rural de poca habitabilidad, pues es supremamente costoso y pocas compañías o gobiernos se le apuntan a esa posibilidad, y por eso es que se usa mucho la mezcla de propano-butano como gas doméstico para las zonas rurales, inclusive gas industrial, de hecho. En la pasada charla vimos las energías alternativas y mencionamos que son energías que no se pueden llamar limpias, sino menos contaminantes. Y como bien lo mencionó Mario en la introducción de esta charla. Y aquí lo que vamos a ver es cuáles son los problemas, una visión muy rápida de cuáles son los problemas que tienen las energías alternativas. La solar, los parques solares que producen energía a nivel industrial son masivos, entonces el uso del suelo es un problema, el desplazamiento que eventualmente puede producir de comunidades que habitan la zona, pues es un problema, desplazamiento de agricultura, etcétera, etcétera. Uso del suelo es un gran problema. Y rompe el hábitat natural, obviamente. Muchos ambientalistas se oponen a la energía solar por eso. El uso del agua, pero la solar térmica está muy en desuso por poca efectividad, pero cuando se usa para calentar agua, pues primero es muy poca eficiencia y hay uso del agua, pues cualquier uso del agua genera cuestionamientos, naturalmente. Pero también el problema central de la energía solar es el tipo de metales o materiales que utiliza, qué combustibles se usan para generar o maniobrar esos metales, para poderlos poner en los paneles solares, y la disposición final. O sea, existen hoy en día, ustedes se pueden imaginar la cantidad de elementos que salen de un parque como el que estoy señalando aquí. Si esos materiales no se desechan en forma adecuada, no se acopian y desechan en forma adecuada, genera un residuo muy preocupante que también se vuelve contaminante. La solar es una energía intermitente, o sea, cuando hay sol está disponible, cuando no hay sol no está disponible, de modo que no es, por sí sola no puede ser una solución. Y lo mismo le pasa a la eólica. La eólica depende de los vientos, con vientos fuertes, buena energía, con pocos vientos hay poca producción de energía. La eólica tiene el problema, como está desarrollado hoy en día, que es por medio de aspas, molinos, llamémoslo así, de viento, que genera movimiento, y ese movimiento que genera electricidad, movimiento que permite la generación de electricidad. Y es hoy en día, bueno, ya tiene otros efectos como el ruido, el impacto visual, resistencia por parte de las comunidades donde se desarrollan los grandes proyectos eólicos. Por eso se prefiere mucho las construcciones costa afuera o los parques costa afuera, pero también obviamente impactan el medio ambiente o impactan el equilibrio ecológico más bien. Y los ambientalistas se oponen por la gran mortandad de las aves. Hoy en día ya la tecnología empezó a desarrollar, llamémoslo, energía eólica sin aspas, pero todavía está muy primaria, le falta mucho desarrollo, es poco eficiente, pero yo estoy seguro pues que con el tiempo todo esto va mejorando y a medida que se
ponga énfasis en los desarrollos tecnológicos, obviamente va a haber muchas más posibilidades de desarrollo de esta energía. Pero de nuevo, igual que la solar, no puede vivir sola, como tampoco puede vivir sola la hidroeléctrica, que es una energía también menos contaminante, pero con un impacto en el uso del suelo, resistencia por parte de las comunidades y daño a los hábitats naturales. Tiene complejos arranques, como lo hemos podido observar en Hidroituango, en Colombia. Mantener, una vez arrancan y se estabilizan las turbinas, ya es un proceso mucho más sencillo de mantenimiento, pero los arranques son complejos. Siempre hay problemas de vibración, problemas de sobrevelocidad en turbinas, etcétera, etcétera, que hacen los arranques complejos y de nuevo tampoco es estable, porque cuando hay sequías, pues se bajan los niveles en las hidroeléctricas y hay que regular la producción de energía a partir de este medio. De hecho, con sequías muy fuertes, pues hay que llegar a la regulación del suministro de energía, como lo hubo en Colombia, creo que fue en el 1992 o 93, o 92-93, donde por casi 2 años, pues Colombia tuvo una crisis de racionamiento que básicamente puso a la sociedad en jaque y a la industria. La biomasa fue lo que el hombre utilizó por siglos y siglos antes del descubrimiento del carbón. Es contaminante en mucho menos proporción que los hidrocarburos, pero es contaminante por la presencia de nitrógeno en la tierra y por fertilizantes y todo eso, donde se adiciona mayor cantidad de nitrógeno, pues produce lluvia ácida, por lo tanto no es ideal. Está muy en desuso, en declive, llamémoslo así. Todavía se usa, sobre todo en industrias que generan su propia electricidad, como por ejemplo la industria de la caña, donde el bagazo se utiliza como fuente de energía y como fuente para generar electricidad. O sea, en los hornos se quema ese bagazo y tiene un ciclo cerrado de producción, lo cual obviamente tiene sus ventajas, pues porque cierra el ciclo industrial. Pero ya la biomasa con objetivos solamente para producir energía eléctrica está muy en desuso y bastante cuestionado por los elementos que estoy mencionando. La geotermia, hay países que han desarrollado bastante, como Islandia. Se necesitan condiciones muy específicas, los yacimientos muy localizados, produce azufre, entonces la lluvia ácida es uno de los problemas, utiliza fracturamiento, produce temblores en la zona aledaña. También las comunidades se oponen a esta energía. Siempre en las comunidades hay una interrelación entre la producción de energía y ellas mismas que pues obviamente invita primero a diálogos y a llegar a un consenso a ver cómo se explotan esta forma de energía. Para la geotermia es una alternativa. En Colombia hay un potencial. Uno de los colegas que está en esta charla, Luis Fernando García, pues nos va a hablar un poquito de esto en una próxima charla. Creo que está programada para la primera semana de diciembre. Y podemos aprender un poco más para tener un poco más de fundamento en esta discusión sobre cuál es la alternativa ideal para Colombia, aun cuando yo sigo pensando que la combinación de todas es realmente la solución ideal. Oceánica tiene problemas de pronto más que los demás en términos del impacto en las sociedades que están en la zona de influencia o en la zona donde se va a construir las plantas oceánicas, porque obviamente afecta la pesca, desplaza el hábitat, los pescadores se oponen totalmente a esto, afecta el transporte marítimo, hay que desviarlo y visualmente no es muy atractivo, sobre todo en zonas de playas turísticas.
Y el hidrógeno, que sí es una fuente de energía, como mencionamos anteriormente, limpia o menos sucia, llamémoslo así, pues porque no produce el dióxido de carbono, como ya lo mencionamos. Este es el escenario mundial de consumo de energía a nivel global, y hay tres elementos que predominan, básicamente, que producen el 80% de la energía mundial. Uno es el petróleo, el otro es el gas natural y el otro el carbón, siendo predominantes el carbón y el petróleo. El gas natural todavía, o sea, es el que está llamado a liderar en la época de transición hacia la energía alternativa, pues todavía viene muy atrás. Las energías alternativas están todavía con un margen muy pequeño, digamos que alrededor de un 20%, las renovables, la hidroeléctrica y la nuclear. La nuclear, personalmente, le veo muy poco desarrollo, pues por los problemas que conlleva, problemas básicamente políticos y de seguridad, pues por cualquier escape produce desastres impredecibles, mucho más que cualquier otra forma de energía. La hidroeléctrica, que cada vez se usa menos, pues por lo que ya mencionamos, por los impactos que ya mencionamos, y las renovables, que son las que están despuntando. Y en este gráfico aquí de la derecha vemos que el verde, que es el petróleo, ha venido declinando en términos porcentuales, porcentaje, perdón. El carbón se ha mantenido y ahora está despuntando nuevamente. En el año 22 ha despuntado nuevamente, y si la guerra de Ucrania continúa, pues países europeos como Alemania van a continuar o van a volver a consumir carbón, que ya ha venido entrando en desuso por los compromisos que habían adquirido, pero que pues la guerra los deja sin suministro de gas y básicamente sin mucha alternativa diferente a volver a reactivar las plantas de carbón. El gas natural despunta, de nuevo no en la agresividad que debiera tener, y las renovables vienen despuntando muy lentamente. Ese es el escenario mundial. Pero ahora veamos los gases de efecto invernadero, su impacto en la generación de dióxido de carbono equivalente. O sea, no todo es dióxido de carbono, pero entonces hay una fórmula que permite ponerlo equivalente, incluyendo los elementos de la lluvia ácida. Hoy en día se generan más o menos unas 50 gigatoneladas por año, como lo muestra este gráfico. ¿De dónde viene? La principal es de la generación de energía. Generar energía es el factor más contaminante. ¿Por qué? Porque se genera con combustibles que producen dióxido de carbono. Entonces, por eso es que tiene una gran cantidad del porcentaje total de emisión de CO2. La agricultura y la ganadería. Agricultura, ¿qué quiere decir agricultura y ganadería? Tiene una contribución importante, bien importante, porque pues el metano es uno de los elementos claves en la producción agrícola, en la producción ganadera. Pues obviamente el metano que expulsan en el proceso de digestión de los animales, y también en el mismo estiércol, ¿no? Que pues no se aprovecha adecuadamente como fuente de energía cuando los campos campos ganaderos son poco industrializados, y son emisiones que salen hacia la atmósfera. Los procesos industriales tienen una contribución menor, pues porque muchos de ellos obviamente utilizan también este tipo de energía. Y el otro importante es el uso de la tierra y la deforestación, que es más importante en unos países que en otros. A nivel global pareciera que no tuviera mucha importancia, pero si ya lo llevamos a niveles de los países que tienen grandes selvas, como por ejemplo Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, pues ahí el impacto es bastante significativo. Entonces, esta es una cifra a tener en cuenta. Producimos más o menos 50 gigatoneladas por año, que es un número bastante considerable. Si nos vamos a Colombia,
el escenario cambia. La producción de energía no es tan contaminante relativamente que como otros otros factores contaminantes que vamos a ver en un minuto. Producimos 265 megatoneladas por año de CO2 equivalente, lo cual pues muestra que comparados con el mundo no somos unos emisores de gases de efecto invernadero o contaminantes demasiado altos, pero eso no quiere decir que no contaminemos. Pero gran cantidad de la contaminación viene del uso de la tierra y la deforestación. El uso de la tierra porque pues por nuestra situación de subdesarrollo, de falta de industrialización de la agricultura, etcétera, etcétera, la forma en que se ha desarrollado el campo, pues hay prácticas inadecuadas en el campo, como es la quema de los postcultivos para reducir costos y para hacer la tierra mucho más maleable para su rearado y replantación pues, del producto agrícola. Todo eso contribuye, pues esas quemas, como ya son es una biomasa que produce, que en la combustión produce los elementos contaminantes que hemos visto con anterioridad. Y la agricultura, pues porque tampoco está poco tecnificada y por lo que ya vimos, pues es altamente, la parte ganadera, perdón. Entonces, la deforestación, uso de la tierra y la agricultura, ganadería son predominantes en la contaminación de Colombia. Eso, de nuevo, insisto, eso no quiere decir que sea despreciable la producción de energía y el uso y la forma como disponemos las basuras, los desechos. Colombia está muy atrasado en eso. La tecnología que se usa es muy primaria y no está generalizada. Entonces, hay mucho camino por recorrer para mejorar, no solamente en la parte eléctrica. Ese es el mensaje de esta transparencia. Esto es una visión un poquito diferente, una estadística un poquito diferente. Los números más o menos coinciden porque en estadística pues depende de tu fuente, pero esta fuente, que es la Agencia Internacional de Energía, pues segrega la energía eléctrica, la generación eléctrica del transporte, y muestra el transporte como un gran contribuyente a los gases de efecto invernadero. O sea, el 25% de la contribución tiene 25% de contribución en efecto gases de efecto invernadero, y esto incluye no solamente el transporte individual, y que pues básicamente está atacando con los carros eléctricos, y ya algunos países inclusive han anunciado la supresión de los carros eléctricos. De hecho, Europa está moviendo que a partir del año 2030-2035 ya no va a producir más carros de combustión interna, ni siquiera híbridos. Están progresando rápidamente a que solamente sean carros eléctricos. Pero realmente el problema central del transporte está en el transporte masivo y en el desestímulo al uso del carro individual. Ahí hay mucho por hacer, inclusive en países desarrollados como los europeos. Y Estados Unidos ni se diga, donde el carro pues, individual es básicamente parte de la familia, que cada persona adulta tenga un carro. Entonces hay que cambiar mucho en concepción ahí, generalizar el transporte masivo, hacerlo con energía verde, llamémoslo así, con una energía mucho más limpia, y involucrar el transporte masivo de carga, que es altamente contaminante, y el transporte marítimo. Igualmente el aéreo, pero me quiero centrar en el marítimo, donde la cantidad de desplazamientos marítimos es enorme y poco se ha hecho. Hay algunos avances, pero poco se ha hecho comparado con lo que se hace con el transporte terrestre individual. Quería mostrar la matriz eléctrica en el mundo y en Colombia, pues para que veamos cómo estamos posicionados. En el mundo, más o menos el 75% de la matriz eléctrica es a partir de carbón, petróleo y gas natural, y un 25% viene de energía alternativa.
En Colombia, por lo que ya vimos, la mayoría de la energía viene de hidroelectricidad, o sea, de plantas hidroeléctricas. Lo cual nos pone en una posición favorable porque esta energía, la energía que sale de aquí, que se produce de las hidroeléctricas, pues se considera energía limpia. Tenemos un 30% de térmicas que básicamente son de gas natural y carbón, una buena cantidad de gas natural, sobre todo en los últimos 20, 30 años, y solamente un 10%, un poquito más de 10% de energías alternativas. O sea, nos falta mucho desarrollo de energía alternativa y sobre todo que esta energía alternativa desplacen la producción eléctrica de las térmicas, que de todas maneras son contaminantes. Pero esto nos coloca a nivel mundial en el índice de transición, que es producido por el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, nos pone en una posición pues relativamente aceptable, lo cual pues no nos debe llamar a estar cómodos, pero hay que reconocer dónde estamos. Aquí se ve que en el índice de transición los países europeos son los que están a la cabeza con alrededor de un 70, entre 70 y 80% de progreso en ese índice. Y Estados Unidos, que es el mayor contaminador con China, el segundo contaminador, primero de China, pues está en un discreto puesto 24 porque debiera estar a la cabeza. O sea, hay mucho por hacer por parte de los gringos. Colombia está en un puesto 29, también con mucho con hacer, pero proporcional a lo que contaminamos, pues no estamos en una posición mala. Eso no es para estar complaciente, simplemente es para reconocer dónde estamos. Y quería mostrar a China, que es el mayor contaminador del mundo, pues está en el puesto 68, o sea, con un índice muy bajo de 57 comparado con su nivel con su nivel de contaminación o lo que contamina. Estos son parámetros que quería mostrar porque son bastante importantes para entender lo del calentamiento global. Desde el inicio de la revolución industrial, desde 1880, a finales del siglo XIX, la temperatura de la Tierra ha subido un poco más de un grado centígrado. ¿Qué implica esto? Esto implica, este grado hace que el hielo del Ártico disminuya por cada 10 años más o menos un 13%. Eso es altamente significativo porque eleva los niveles de agua como otras capas de hielo. Este número de 427 billones de toneladas métricas por año tiene que ver pues obviamente con este 13%, que mostré antes. Y eso eleva el nivel de agua. Desde los últimos 30 años, el agua ha subido 10 centímetros. Obviamente, si comparamos la Tierra o el nivel de agua como un platón, pues lo lógico es que el platón se mantenga al mismo nivel de agua en toda parte, estable. Pero si le subo 10 centímetros, pues es considerable. Eso es lo que le ha pasado a la Tierra. Por eso los desastres naturales y las inundaciones, sobre todo a nivel de las costas, pues se han incrementado significativamente. Y la parte del calentamiento de los mares, o sea, este grado en los mares, pues produce fenómenos o el aumento de fenómenos naturales, entre comillas naturales, porque son inducidos, como los tifones, los huracanes en el Mar Caribe. Pues ya ustedes han oído los desastres que se han producido y que se producen frecuentemente año tras año en la época de verano en el Mar Caribe. Y eso para no hablar de los que están lejanos de nosotros, como los desastres que se producen en los países asiáticos, donde también el calentamiento del mar pues, es mayor. Esta gráfica, este gráfico de una manera diferente lo presentamos en la primera charla, es simplemente para mostrar los países que más contaminan. De nuevo, China y Estados Unidos son los que más contaminan y todos los países industrializados. En Sudamérica
Brasil tiene un nivel de contaminación bastante apreciable, de 2.5%. México está en 1.7%. Entre más desarrollo, más industria, obviamente que hay más contaminación. En Sudamérica, pues bien los países suramericanos, y Colombia, pues que es el que quiero resaltar, pues contribuye, según estas estadísticas, de nuevo, a propósito de estadísticas, todas mis transparencias tienen la fuente en la parte de abajo. Cuando no hay fuentes porque son palabras mías, pero donde recojo la fuente siempre está referenciado. O sea que el que quiera ir más profundo y entender más esa estadística puede ir a esa fuente y jugar un poquito con ella para entender más los números. Pero Colombia contribuyó con un 0.41% de emisión de gases de efecto invernadero. Ya llegando un poco más hacia las conclusiones, vamos a hablar o hacia el final de la charla, los últimos 10 minutos, vamos a hablar del Acuerdo de París. Este acuerdo se materializó en diciembre del 2015, aun cuando se firmó un año después, en el 2016, casi un año después. Es un tratado internacional sobre cambio climático que es jurídicamente vinculante. Lo de jurídicamente vinculante, pues es un poco inentendible, porque pues jurídicamente quiere decir que tiene implicaciones penales más o menos, pero realmente no las hay, pues entre países acciones penales muy difíciles, hay llamados de atención, hay sanciones, pero el ejemplo más típico es que Estados Unidos en la época de Trump se retiró del Acuerdo de París y realmente nada pasó. No sé siquiera si hubo sanciones económicas, no estoy muy enterado de eso, habría que profundizar un poco más a ver si eso ocurrió. Y volvió con la época de Biden. Ya con Biden, una de las primeras acciones políticas que tomó fue firmar nuevamente el Acuerdo de París, y hoy en día están en el Egipto de COP27. El objetivo es limitar el calentamiento mundial por debajo de 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales, o sea, de los años de finales del siglo XIX, específicamente del año 1880, creo que el margen es 80-85, y lograr que el planeta no se caliente más a partir del año 2050. O sea, que vamos a permitir 0.5 grados más porque ya hemos aumentado 1. Y a partir del 2050 el clima del planeta sea neutro. O sea, quiere decir que los gases del efecto invernadero básicamente ya no van a existir. Existirán otros problemas, estoy absolutamente seguro, pero por lo menos el calentamiento de la Tierra se neutraliza. Funciona en ciclos de 5 años, está por países. O sea, cada país tiene que presentar un plan. En el 2020 se presentaron los planes de acción climática. Debe incluir también un compromiso de los países desarrollados para ayudar a los países más vulnerables, los países que también se han afectado más. De hecho, es parte de la discusión en Egipto hoy en día, cómo es que los países industrializados que han causado la mayoría de los gases de efecto invernadero van a ayudar a estos países altamente vulnerables porque no han logrado un nivel de producción de energía básica. Entonces, ¿cómo lo van a ayudar para que no siga utilizando petróleo, sino para que se muevan hacia fuentes de energía alternativas? Ayer estaba escuchando las noticias que parece que hay un progreso sobre eso. No muy promisorio, pero por lo menos algún progreso, y espero que esa noticia salga esta semana con bombos y platillos, que realmente sí va a haber un compromiso de ayuda a los países más vulnerables, sobre todo los países africanos y algunos asiáticos. El compromiso en París es que a partir del 24 todos los países deben de presentar qué han logrado y qué ayuda tuvieron. O sea, no solamente qué han logrado, cómo se han adaptado, el progreso que han tenido, pero también qué ayuda tuvieron de los países industrializados o de cualquier otro país. Egipto, pues lo que está ocurriendo ahora es el COP27, o sea, ha habido
27 encuentros del COP, entre otras cosas. COP es Conference of the Parties. Lo firmaron 100, en París, el acuerdo de París lo firmaron 196 partes. Se habla de partes y no de países, porque hay partes que funcionan como un solo ente, como la Unión Europea. Entonces, por eso se habla de partes. Y ahí hay otras aglomeraciones de países, pero la más relevante es de la Unión Europea. El marco donde se desarrolló esta conferencia en Egipto, en Sharm el-Sheikh, es pues un poco desastroso, es toda el impacto ambiental materializado en olas de calor, sequías, tormentas, inundaciones, y para acabar de rematar con problemas de incremento de los problemas de falta de suministro de energía básica, de alimentos, agua, costo de vida, y para acabar de rematar más, pues la guerra de Ucrania, la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Eso ha llevado a todo esto, pues uno diría, pues lo lógico es que reaccionemos rápido, pero desafortunadamente la reacción ha sido contraria. Muchas de las causas han sido, de esa reacción contraria ha sido la guerra de Rusia, y en muchos países han vuelto a revertir las políticas climáticas y han retrocedido en vez de haber progresado en el uso de las energías renovables. Ya hablamos de Europa en ese contexto. La ONU básicamente ha manifestado en el arranque de la conferencia de Egipto de la falta de ambición de realmente lograr el objetivo. Y claramente mostró la estadística donde dice que las emisiones de CO2, fundamentalmente las de CO2, deben de reducirse en el 45% para el año 2030 si realmente queremos llegar a no subir más de 1.5 grados para el año 2050. Otra de las cosas es que los países no han presentado planes nacionales más estrictos. Presentaron planes generales en el 2020 y solo 24 países de los 194 firmantes no han presentado planes más estrictos, que se suponen que debían presentar año tras año para ir cerrando la brecha, pero no ha ocurrido. Ya que el ambiente del COP27 no es muy promisorio, espero equivocarme, pero por el desarrollo de la noticia, aparte de discursos, porque pues echar discursos es fácil, pero discursos verdes los echa todo el mundo. El problema es que la falta de compromiso no se materializa, sobre todo, y vuelvo e insisto, en los países que realmente contaminan más. Quiero mencionar otros retos de la transición energética que no se han tocado en las dos charlas, en esta charla y en la charla anterior. Una es que los recursos de transformación energética mundial requieren más o menos unos 3 trillones de dólares por año. Entonces, un número significativo, ampliamente significativo, y por eso es que se requiere ayuda y colaboración mutua, porque países pobres no tienen forma de sacar grandes cantidades de dinero. La educación es un problema generalizado. Si vamos hacia la transformación energética, tiene que transformarse la educación también. Europa, en particular Reino Unido, hoy en día tiene una luz roja diciendo la proliferación de los carros eléctricos tiene que ir a la par con la preparación y educación y formación de técnicos de carros eléctricos. Estamos llegando al punto, UK está llegando al punto de que se te daña el carro eléctrico y se te demora 2 o 3 semanas para que te lo reparen porque no hay técnicos. Porque eso es una tecnología especializada. Entonces la educación, hablo de cuello blanco y cuello azul, o sea, no solamente técnicos, sino ingenierías, tienen que moverse hacia los recursos renovables y poner menos énfasis en las energías, las fuentes de energía que deben de volverse caducas en los próximos años. Y hablo sinceramente de la ingeniería de petróleo en este marco. No porque sea mala la ingeniería de petróleo, sino porque hay que moverla hacia otro, así como no existía antes
La energía de petróleo no existía en las civiles, nos movimos hacia crear la energía de petróleo. Hoy en día debiéramos de ir moviéndonos a crear ingenierías mucho más especializadas en los recursos renovables. La creación de una nueva infraestructura eléctrica que le dé entrada a la renovable con prioridad y sobre todo entrada a los pequeños productores con prioridad. O sea, Australia se ha movido bastante en la dirección del estímulo de la energía solar casera o en los hogares y la venta de esa energía a la red eléctrica con prioridad, entrada a la red eléctrica con prioridad. Desafortunadamente todavía no con precios muy justos que le permita al individuo que se le vuelva atractiva el uso de paneles solares en su casa, su autoconsumo a partir de energía solar y la venta del excedente hacia la red. Mucho más enfoque en la electrificación de transporte público y privado y pesado, ya lo vimos, desarrollo de alternativas descarbonizadas para transporte marítimo y aéreo, como lo mencionamos, regulación y readecuamiento de la construcción. Hay mucha ineficiencia energética en la construcción, sobre todo en los países de la zona tórrida. Hay un desperdicio de energía por la utilización del ladrillo masivamente, que entre otras cosas producir ladrillo es altamente contaminante porque la fuente energética normalmente es carbón. La fuente para transformar para la generación de cementos y ladrillos todavía sigue siendo carbón o gas, pero la mayoría carbón. Entonces, y no nos movemos hacia la utilización de materiales más amigables con la preservación y la preservación energética y con la eficiencia energética. ¿Cómo se ha movido? Yo reitero, los países europeos, pues porque no es que esté obsesionado con los países europeos, pero ahí es donde ha habido progreso y donde hay progreso y donde hay que reconocerlo para poderlo asimilar y generalizar. Implementación de tecnología de desarrollo de inteligencia artificial en el sector energético, clave, lo mismo que en la cadena de suministros, en lo que se llama Procurement Supply Chain Management. Ahí hay poca tecnología todavía, algunos despuntes de tecnología en empresas muy particulares, pero no es masivo y la ineficiencia energética, el desperdicio de energía es enorme. Y eso me mueve hacia la siguiente transparencia, es para responder la pregunta si es posible detener el calentamiento global. Y la respuesta inmediata es el 44% de reducción de emisiones de CO2 puede lograr con eficiencia energética. Para poner un ejemplo sencillo, no es el ejemplo que vaya a transformar el panorama, pero para que entendamos, el uso del carro individual debe estar prohibido, debiera de prohibirse, porque es una persona generando combustión interna, generando gases de efecto invernadero, consumiendo gasolina, sentada en un carro. Por lo menos comparta el carro con 5 más, llena el cupo del carro y la huella ambiental, la huella de carbono de esa gente se disminuye por 5. Eso para poner un ejemplo. Pero lo mismo en la generación de lo que mencioné de la generación de energía doméstica, solar doméstica, y lo mismo en todas las fuentes de energía. O sea, las industrias desperdician mucha energía todavía porque sus sistemas de aprovechamiento de energía son defectuosos. La parte del transporte marítimo es realmente caótica. Hay muy poca coordinación en el transporte marítimo. Hoy en día, y la pandemia agravó las cosas más. Hoy en día el transporte marítimo demora casi un año para llegar a su sitio. Bueno, ha disminuido, pero llegó a demorarse hasta casi un año para llegar a su sitio con los barcos en el mar. Porque no pueden quedarse en puerto, porque les cuesta. Entonces se quedan en el mar, llegan a los puertos, los devolvían. Terrible. Hay que integrar la energía renovable con la eficiencia energética y tal vez el punto más importante es trabajar juntos. El gobierno privado con fuentes de liderazgo deben de trabajar juntos para acelerar la transición energética. Hay que innovar, no hay que dejarle todo a los gobiernos, ni hay que dejarle todo a los privados. Ese esfuerzo mancomunado entre industria privada y petróleo tiene que despuntar. Y aquí a la derecha yo muestro dos cosas importantes. Primero, un ejemplo de aprovechamiento de energía, de eficiencia energética.
por ejemplo, en los supermercados grandes, los supermercados debieran de alimentarse con energía solar, generar aire acondicionado adentro y utilizar el aire caliente para el calentamiento de las viviendas vecinas. Es un ejemplo que está desarrollando hoy en día en Estados Unidos una compañía específica, ahí está el nombre, para aprovechar esa eficiencia energética. Las bombas, lo que llama heat pumps, bombas de calor, que están gradualmente entrando en el mercado europeo, todavía no es masivo, son bombas de eficiencia energética. Eso debiera de popularizarse alrededor del mundo. Y en la parte superior lo que quiero mostrar es que este reto el reto de cambiar de forma de energía o de fuente energética predominante no es nuevo. Ha sido a través de la humanidad, ha ocurrido muchas veces, pero hablemos desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX, antes de la revolución industrial o el descubrimiento del carbón, como elemento de energía, de generación de energía industrial, todo era biocombustibles y el mundo se movió hacia el carbón masivamente. O sea, hubo una transformación energética importante, se industrializó el mundo, mejoraron las condiciones, no había conciencia del cambio climático en ese momento todavía. Después vino el petróleo y el petróleo desplazó al carbón en una gran medida, creció como una fuente de energía diferente. Después vino el gas natural que antes se botaba, el CH4 se disipaba libremente a la atmósfera, generando gran contaminación. Y ya se empezó a utilizar otra transformación. Y ahora lo que tenemos que hacer es que los renovables repunten y desplacen las otras fuentes de energía contaminantes. ¿Cuáles son las conclusiones que tengo para esta charla para que meditemos sobre ellas hacia el futuro? Uno es que el cambio de combustible fósil a fuentes de energía renovable es imperativo. La sustitución de los hidrocarburos por fuentes de energía menos contaminantes es un proceso. Cambio repentino impacta la economía y genera más pobreza. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y en la primera charla vimos el ingreso, los millones de dólares, los 10 billones de dólares netos que le entraban a Colombia por los hidrocarburos. Reemplazar eso, no ir por un proceso de transición ordenado, implica un hueco fiscal enorme que va a tener un gran impacto en los planes del gobierno, cualquiera que sea el gobierno, y particular en este gobierno, pues porque es el que nos atañe ahora. Tiene unos programas de gobierno plausibles que se va a quedar corto si no tiene esas fuentes económicas para implementarlo. Cada país, región debe desarrollar planes de transición energética a todas sus circunstancias. Esto incluye Colombia, México, todo el mundo. El cambio energético es un objetivo estratégico que debe aglutinar los sectores público, privado, comunidades e individuos, y desarrollar planes objetivos con un fuerte liderazgo que dé espacio a la innovación, desarrollo tecnológico y transición sostenibles. Aquí enfatizo, yo había hablado del sector público y privado, pero enfatizo en comunidades e individuos, porque la conciencia individual, hay que seguir trabajando en la conciencia individual, porque obviamente el individuo solo no hace nada, pero cuando se reúnen comunidades y las comunidades ya tienen conciencia ambiental, pues generan ideas, generan y balancean las ideas, no solamente se van por una ruta. El gas natural es el hidrocarburo de transición mientras se abre el espacio para las renovables. Fue tal vez el tema principal de esta charla. El gas natural tiene que mantenerse con un buen tiempo porque es mucho menos contaminante que el carbón y que el petróleo, y es de fácil producción y es más asequible por todas las razones que mencionamos antes. Colombia tiene mucho potencial de gas, para hablar específicamente de Colombia, y el cumplimiento del Acuerdo de París es fundamental. Las economías avanzadas deben involucrarse por el esfuerzo de transformación sea exitoso. Desde este foro es difícil influenciar eso, pero esperemos pues que en esta semana tengamos
algo positivo sobre el COP27 de Egipto. Entonces, muchas gracias, Mario, y te devuelvo la palabra pues, para que le des el paso al siguiente tema de esta charla. Muy amable. Gracias, Carlos. Una excelente charla. Las comunicaciones que nos han llegado de los participantes, de los asistentes, son muy positivas. No han llegado preguntas específicas sobre este asunto, sobre tu charla, y entonces no queda más que agradecerte a ti, a los participantes, la asistencia e invitarlos a la segunda semana de diciembre, donde se impartirá una charla sobre la geotermia por parte de un amigo nuestro, y a la segunda, tercera ya determinaremos con exactitud la fecha de la tercera charla de Carlos. Pues no queda más sino despedirnos, que tengan además felices fiestas, ¿no? Hasta luego. Chao.